Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexander Almasta y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, muy simpático en lenguaje. Vamos a trabajar el tema del lenguaje radial. Tú, amigo, que estás en quinto de secundaria, este año se nos ha vuelto complicado por evidentes razones, pero yo te pido que seas optimista, que todo esto va a mejorar y que ya seguramente pronto estaremos viéndonos de nuevo en clase y logrando esa gran promoción que tú eres del 2020. Hay muchos colegios, muchas promociones que aparentemente dicen que está un poco complicada, va a pasar la situación y tú vas a estar de nuevo reencontrándote con tus amigos y despidiéndote de la mejor forma. Soy Alexander Almasta y hoy vamos a trabajar el lenguaje radial. Así es que te pido que me prestes atención por aquí. La semana pasada trabajamos el lenguaje periodístico, ¿verdad? Y dentro del lenguaje periodístico, pues vamos a encontrar este llamado el lenguaje radial, ¿ya? El lenguaje radial. Profesor, cuando nosotros entendemos lenguaje radial, sí, es el lenguaje que va a utilizar las ondas de radio que hay en nuestra atmósfera y siempre va a presentar estos dos elementos muy importantes, ¿sí? Va a presentar estos dos elementos muy importantes. A este que se llama emisor, que va a ser el que va a estar en la radio, y a este que se llama receptor, o sea, el oyente, ¿sí? Vamos a encontrar este proceso simpático donde el emisor envía, ¿qué, profesor? Envía el mensaje, o también llamada la información. El mensaje, o también llamado la información, ¿ya? ¿Para qué, profesor, surge un lenguaje radial? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Para qué? Esto tiene que ser resuelto o respondido por la intención que se busca comunicar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que se quiere comunicar? Lo que se quiere comunicar, ¿ya? Entonces uno va a utilizar el lenguaje radial porque hay una intención, hay una motivación, hay algo que quiere comunicar, hay algo que quiere comunicar. Por eso la necesidad de usar este lenguaje radial, ¿sí? Este lenguaje radial. ¿Qué quiere comunicar? ¿Sí? ¿Qué quiere comunicar? Esto es importante en el sentido de que el emisor tiene que plantear bien las cosas que quiere decir, ¿sí? Aquí yo coloco como azulito, tiene que plantear bien las cosas que quiere decir, las cosas que quiere decir. Esto significa el qué es lo que vas a comunicar. Y sigamos, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo lo vas a comunicar? Y aquí es muy importante porque debe buscar la forma, la estrategia para poder comunicar. ¿Qué es importante aquí? Buscar la forma, la estrategia para poder comunicar, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para quién va a comunicar? Aquí lo coloco para quién. ¿Para quién busca comunicar? Esto es muy importante, porque una vez que yo tengo lo que voy a comunicar, las cosas que voy a decir, cuál es la estrategia que voy a usar, tengo que definir para quién, ¿sí? Si es para un grupo de jóvenes, entonces tengo que conocer los valores de los jóvenes, qué le gustan a los jóvenes. Si es para un grupo de ancianos, entonces tienen que ser cosas de interés a los ancianos. Es muy importante la parte de para quién, porque yo tengo que definir el público. Y a partir de definir el público, conocer al público. Cuando yo digo conocer al público, quiere decir que tengo que conocer sus valores, tengo que conocer lo que le gusta, tengo que conocer sus inquietudes, lo que quiere, ¿no? Lo que quiere, ¿sí? Lo que quiere saber. Y el último, ¿dónde? ¿Dónde voy a comunicar? ¿Dónde voy a comunicar? Cuando yo digo dónde, hago referencia al espacio geográfico donde se va a comunicar. Al espacio geográfico. De pronto es una radio comunitaria, puede ser en local social, o puede ser una radio escolar, puede ser en algún lugar del colegio. Entonces, estas son las pautas para que podamos trabajar bien el lenguaje radial. Sí, para hacer esas preguntas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para quién?
y dónde es que uno quiere comunicar. ¿Y dónde es que uno quiere comunicar? Muy bien. Sigamos, profesor. El lenguaje radial va a presentar algunos elementos, ¿sí? El lenguaje radial va a presentar algunos elementos y los empezamos a enumerar. La voz, ¿sí? Tiene un elemento llamado la voz. Ahora empezamos a hablar un poco de esto. Los efectos de sonido. Los efectos de sonido es otro muy importante también, ¿sí? La claridad. Digamos como elementos importantes, ¿sí? Empezamos con la voz. La voz indica que se debe tener un timbre elevado de voz y sobre todo un timbre claro de voz, ¿ya? El efecto de sonido, ¿para qué, profesor? Para crear drama, para crear suspenso, También, profesor, ¿qué se trabaja en el lenguaje radial? El silencio. Profesor, ¿cómo va a ser el silencio? El silencio es muy importante, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque el silencio también crea suspenso. No es simplemente hablar por hablar, ¿sí? Claridad, ¿por qué, profesor? Porque debe ser entendido por todos. Debe ser entendido por todos, ¿sí? Claridad porque debe ser entendido por todos. A ver, se me cayó el plumoncito por aquí. ¿Qué pasa si yo soy de la selva, ¿sí? De la selva, y quiero conducir un programa de radio? Sí, pues, mis dejos, mis palabras propias de la selva, mis palabras como guambrillo, que son muy entendibles en la selva, pues la voy a ir dejando de lado porque ahora yo debo entender que hay un público que de repente no entiende eso de guambrillo, ¿sí? Entonces tengo que tener claridad. ¿Para qué? Para que yo pueda ser entendido por todo el mundo, ¿ya? ¿Qué más debe tener el profesor? Conexión con la audiencia. ¿Sí? Conexión con la audiencia. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que tengo que ser ameno, ¿sí? Tengo que conectar con la audiencia. Tengo que conectar con la audiencia. O sea, tengo que ser ameno, entretenido. Tengo que ser ameno y tengo que ser entretenido. Porque si no lo logro, entonces voy a convertirme en un locutor radial bastante pesado, ¿no? Bastante pesado, y entonces no voy a lograr mis objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje radial? Esto, comunicar. ¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje radial? Esto, comunicar. ¿Qué quiero comunicar, profesor? El mensaje. ¿Qué quiero comunicar, profesor? El mensaje, ¿ya? Y vamos acá con las características. Las características, profesor, del lenguaje radial. Empezamos. El mensaje. ¿Cómo debe ser el mensaje, profesor? El mensaje debe ser claro. Debe ser sencillo. Y sobre todo debe ser breve. ¿Cómo debe ser el mensaje, profesorcito? Debe ser claro. Debe ser sencillo. Y sobre todo debe ser breve. ¿Sí? Debe ser breve. ¿Cuál es otra característica? La puntuación. ¿Qué quiere decir, profesor, la puntuación? Quiere decir que debe haber pausas. ¿Pausas de qué, profesor? Pausas fonéticas. ¿Qué significa eso? Que no todo es hablar por hablar. No todo es hablar por hablar. Sino tienes que encontrar tú una pausa. ¿Pausas como cuál, profesor? Pausas como la coma y pausas como el punto. Pausas como la coma y pausas como el punto. ¿Por qué, profesor? Porque me va a mantener, primero, respirar con claridad, y segundo, crear un suspenso también, ¿sí? Haciendo una pausa con la coma y con el punto. Y sobre todo, la última característica, el vocabulario. El vocabulario, profesor, debe ser de uso corriente.
de uso corriente, ¿sí? ¿Por qué, profesor, el vocabulario debe ser de uso corriente? Porque recuerda que la intención del lenguaje radial es abarcar la mayor cantidad de gente. Ojo, de uso corriente no quiere decir que sea un vocabulario, digamos, de un nivel subestándar. No significa eso. Significa de uso corriente que puede usar palabras no muy complicadas y que la mayor cantidad de gente lo entienda. Obviamente, siguiendo pautas como la objetividad, la madurez, la responsabilidad. No me malinterpretes, y cuando digo uso corriente no se refiere a que vas a hablar como te dé la gana, ¿sí? Como corriente, no, sino que va a ser un lenguaje de uso masivo, un vocabulario de uso masivo, ¿ya? Repetición. Profesor, el lenguaje radial, encontramos a un emisor y a un receptor. Emisor, locutor, receptor, oyente. ¿Qué va a enviar el emisor? Un mensaje. Entonces, como yo voy a enviar un mensaje, tengo que definir los parámetros del mensaje. ¿Para qué quiero el lenguaje radial? Para comunicar, ¿sí? ¿Qué es lo que me voy a comunicar? Y ahí yo tengo que decir las cosas que quiero decir. ¿Cómo lo voy a comunicar? Voy a formar una estrategia para comunicar mi mensaje. ¿Para quién? Y tengo que definir el público, conocer al público, sus valores, sus características, qué le gusta a ese público, qué no le gusta. ¿Para qué voy a conocer al profesor? Para yo poder llegarle mejor, ¿no? ¿Dónde? Y escoger el espacio geográfico, dependiendo del lugar donde se quiera impartir la comunicación radial, ¿ya? Elementos, la voz, un timbre elevado, efecto de sonido para crear drama y suspenso, claridad para ser entendido por todos, silencio para crear suspenso, ¿sí? Y sobre todo, para también manejar muy bien las emociones. Y conexión de la audiencia, tiene que conectar, tiene que ser ameno y tiene que ser entretenido, ¿ya? Características del lenguaje: su mensaje tiene que ser claro, sencillo y breve. La puntuación son las pausas fonéticas como el punto y la coma, muy necesarias en el lenguaje radial. Y el vocabulario tiene que ser de uso corriente, ¿ya? Entonces, esa ha sido la sesión del día de hoy del lenguaje radial. A ver, míralo un poco más para que tú hagas un screenshot y tú puedas copiarlo en tu cuaderno. Recuerda, amigo, que esto tiene que estar copiado en tu cuaderno, ¿sí? Al igual que las tareas anteriores, copiadas en tu cuaderno. Ahora te voy a dejar la tareita. La tareita esta semana es sencillo, ¿ya? Tú te vas a grabar un videito así como estoy grabando yo, donde estés en tu set para hacer un microprograma de radio, ¿sí? El microprograma de radio solo va a durar 3 minutos, 3 minutitos, y te sientas y haces como si estuvieses trabajando en una radio, un locutor, una locución de una radio. Solo 3 minutitos y me mandas el video con tu nombre a mi WhatsApp. He tenido mucho gusto de trabajar con ustedes. Soy Alexander Armasta Rivera y nos vemos la siguiente sesión. Un saludo y un abrazo para todos.